Familiares y amigos, este tema es para ti. El tema que estamos considerando es, ¿conoces tú a la iglesia de la Biblia? Es un tema muy importante. Ya hemos considerado anteriormente el tema una iglesia. Una iglesia. La Biblia nos revela solamente una iglesia. Hoy quiero sentarme contigo nuevamente, abrir las escrituras, abrirte mi corazón, para que estudiemos juntos este tema tan, pero tan importante. ¿Estás listo para estudiar? No busco ofenderte, no busco burlarme de ti. Yo solo busco que tú estés seguro de que después de que partas de este mundo, estés seguro de que vas a estar con el Señor. Esa es mi preocupación. Dice Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Mientras estás viviendo en pecado, y mientras estás lejos de la iglesia, tú estás siendo esclavo del pecado, y estás totalmente alejado de Dios. Dios, a través de la Biblia, te quiere acercar a su iglesia, y solamente lo puede hacer si tú estás presto a escuchar y obedecer su palabra. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiero que estudies conmigo la palabra de nuestro Dios. No buscamos ponernos en pleito contigo, sino más bien lo que buscamos es llegar a un acuerdo con la palabra de nuestro Dios y poder así estar seguros que cuando no estemos en este mundo, cuando muramos, podamos estar con el Señor por toda la eternidad. ¿No te gustaría esto? El tema de esta ocasión lo he titulado Sobre la roca. En Mateo 16:18, Jesús usa el término iglesia por primera vez para referirse al reino al cual Juan el Bautista había estado anunciando cuando inició su ministerio. Esto lo puedes leer en Mateo capítulo 3 y versículo 2. Ahora, en Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo primero que quiero aclararte es este término, iglesia. ¿Qué significa iglesia? Bueno, la palabra iglesia viene del griego eklesia, que está compuesto por la preposición ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar. Así que la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera. Eso es lo que la palabra quiere decir, los llamados fuera. Ahora, aquí en este pasaje, la palabra iglesia significa los llamados fuera del mundo por el Evangelio de Cristo. Esto es iglesia, los llamados fuera del mundo por el Evangelio de Cristo. Después de haberte aclarado esto, hay algo muy importante en lo que me quiero enfocar, y es en esta frase, en esta expresión, sobre esta roca. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, singular. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Hago esta pregunta porque una de las interpretaciones que se le da a este pasaje es el siguiente. Se dice que cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús estaba diciendo que la iglesia la iba a edificar sobre la persona
de Pedro. Y esa es una de las interpretaciones que se le da a este pasaje. Ahora, ¿acaso sería que el Señor se estaba refiriendo a Pedro cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Le otorgaría Cristo toda su autoridad a un simple hombre lleno de imperfecciones, lleno de pecado? Acordémonos que a este mismo Pedro, en tan solo unos versículos más adelante, le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Esto lo vemos en Mateo capítulo 16 y versículo 23. Usando un poco de lógica, no es posible que el Señor haya querido decir esto. Cuando Cristo dice sobre esta roca, según el contexto, se estaba refiriendo a la confesión que el mismo Pedro hizo sobre la persona de Jesús. Es decir, Jesús no estaba hablando de Pedro, sino más bien estaba hablando de la confesión que Pedro hizo. Esto es, la persona de Jesús. Porque Pedro dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta conclusión es más acertada, ya que a Cristo se le conoce como el fundamento, allí en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. También se le conoce como la roca en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y también en Efesios capítulo 2 y versículo 20 se le describe como la principal piedra del ángulo. Esto cabe muy bien con lo que Cristo dijo en Mateo 16:18, cuando usó roca, ya que la palabra griega que utilizó fue Petra. Esa es la palabra griega que utilizó el Señor, Petra, sobre esta Petra. Y Petra quiere decir roca. Por otro lado, Pedro, el nombre Pedro viene del griego Petros y significa un pedazo de roca. Entonces es muy importante que sepamos esto, ¿verdad? Y cuando sabemos esto, entonces ahí es cuando ya podemos llegar a la conclusión que Jesús no estaba hablando de Pedro, porque Pedro solamente es una piedra, un pedacito de roca. Estaba hablando de la roca, de la Petra, esto es, de él mismo, de la confesión que Pedro había hecho de la persona de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lamentablemente, esta falsa interpretación que se hizo le dio nacimiento a una religión el cual estableció a Pedro como el primer papa. Y hoy en día sigue habiendo esta ideología que hay un papa, ¿verdad? Una autoridad, una cabeza sobre la iglesia aquí en la tierra, pero no es así. La única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Nos gustaría que nos continuara acompañando a través de esta serie para irte revelando lo que es la iglesia de la Biblia. Vas a ir conociendo a la iglesia de la Biblia y espero con todo mi corazón que escuches con atención e intención y que con el tiempo a través de estos pequeños videos puedas tú darte cuenta de la verdad y quieras venir a formar parte de la iglesia de la Biblia. Te esperamos la otra semana y Dios te bendiga.